porastele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por porastele.tv. De la indignación por los feminicidios que analizamos la semana pasada, hoy pasamos a la alarma, que cada vez se convierte en un pánico social por la pandemia del coronavirus. Como anunciamos con anticipación, hoy vamos a analizar un tema, no estrictamente el coronavirus, pero que se vincula, que tiene que ver con el desabasto de medicamentos, la crisis del sistema de salud y evidentemente la amenaza del coronavirus, que como ya analizamos en otro programa de hace varias semanas, pues no estábamos preparados para el coronavirus y desafortunadamente la situación actual lo está confirmando. Para analizar este tema, nos da mucho gusto que esté con nosotros, nada menos que el doctor Humberto Martínez Cardoso, director general de Medical Groups, y también preside Comisión de Seguridad Social de Coparmex, si no me equivoco. Integrante de la Comisión de Salud y Seguridad de Coparmex. Perfecto, pues bienvenido, Humberto. Hombre, muchas gracias, Enrique, muy gentil. De verdad agradezco la invitación y bueno, yo creo que el tema es sumamente relevante y vale la pena abundar sobre no solo lo que implica los efectos a la salud, sino los efectos tanto económicos como sociales, como incluso de participación familiar que esta pandemia está generando en el mundo. A tus órdenes, Enrique. Muchas gracias. Sí, el tema de la crisis del sector salud es un tema, pues yo puedo decir que histórico, sobre todo desde que inició México su ciclo de crisis económicas. El sector salud ha vivido pues carencias relevantes, tanto el personal médico como el personal administrativo, naturalmente los pacientes, en fin. Sin embargo, en este nuevo sexenio esa crisis se ha agravado y a lo mejor el punto de partida, a menos que nuestro experto nos diga lo contrario, puede ser, si podemos ver la siguiente imagen. Pienso que el punto de partida de la crisis actual es justamente recién inició el sexenio, cuando el presidente anunció la suspensión del programa de compras consolidadas de medicamentos y material de curación del sector salud, que se anunció en diciembre, si no me equivoco, del 2018. Platícanos en qué consiste este programa, porque la verdad pues la mayoría de la gente no sabe en qué consiste esto de compras consolidadas, que es algo que, si no me equivoco, inició Peña Nieto, ¿no? Efectivamente, Enrique, mira, esto de las compras consolidadas, vamos a poner algunos elementos muy claros. Implica que necesariamente hasta la mitad del sexenio anterior,
cada uno de los organismos estatales, hospitales, el Instituto Mexicano de Seguridad, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, cada uno de ellos realizaba una serie de compras directamente con cada uno de sus proveedores, negociando entre ellos mismos el mejor precio posible. Por supuesto, una compra que realizaba el IMSS es una compra infinitamente superior a lo que pudo haber comprado el sistema de salud del estado de Tlaxcala. Nada más por la cantidad de recursos que se requieren. Por el otro lado, es muy comprensible que la Ciudad de México, con toda su capacidad económica, hay que recordar que representa el 21% del Producto Interno Bruto del país, requiere muchísima mayor cantidad de insumos y de medicamentos y de equipo médico que lo que puede requerir algún otro estado con no tanta población o con menores capacidades de salud. Por ejemplo, se me ocurre Zacatecas, que es un estado realmente con poca gente, aunque la extensión territorial sea vasta. Entonces, eso sucedía todavía hasta mediados del sexenio de Enrique Peña. ¿Qué sucede entonces? Entendiendo que el modelo médico hospitalario es un modelo de atención extremadamente caro, porque se enfoca exclusivamente a la reparación del daño o a la reparación de la salud del individuo una vez que la ha perdido. ¿Cuándo acudimos a los hospitales? Pues cuando estamos enfermos. En ese sentido, obviamente, este tipo de modelo médico hospitalario es extremadamente caro. Pero hay que mantenerlo. Es el sistema en el cual hemos estado viviendo los últimos 50 años. Y es un sistema que, a pesar de todo, en México ha logrado funcionar, sobre todo a nivel de tercer nivel, en los hospitales de especialidad, ha funcionado muy bien. Entonces, imaginen ustedes que de repente se le ocurre al Instituto Nacional de Cancerología comprar una serie de aparatos médicos muy necesarios, mamógrafos, ultrasonidos, tomógrafos, resonantes magnéticos, etcétera, etcétera, y lo decide comprar por sí mismo, tiene un precio. Pero si yo lo compro al mayoreo para todo el sistema de salud, voy a poder negociar con los proveedores un menor precio. Exacto. Eso fue lo que sucedió. Exacto. Tan simple como eso. Si se compra al mayoreo, sale más barato si uno compra al menudeo. Entonces la idea del gobierno era comprar en bloque todo para todo el país. Tal cual, y fue una de las ideas que surgieron, además, estableciéndose como programa básico el famoso Seguro Popular, conocido como Seguro Popular. Y uno de los grandes artífices de este Seguro Popular y también de las compras consolidadas fue Salomón Chertorivsky, quien finalmente instrumentó una serie de procedimientos que funcionaron bastante bien, sobre todo en las últimas dos compras consolidadas del 17 y del 18 para lo que fue el sector salud. Había medicamentos, había abasto suficiente. Es cierto, por ahí salió que en algunos estados se le estaba dando agua a los niños en lugar de la quimioterapia. Yo la verdad no sabría, cualquier médico con un mínimo de conciencia y ética, imposible que le meta agua y menos a un niño. Entonces, yo creo que más bien eso fue alguna otra cosa, ¿no? El presidente adujo que había corrupción, que había monopolios, sobre todo en la distribución de medicinas, y que mientras no se investigara este asunto, se suspendía el programa de compras consolidadas. Ese fue el argumento. Y luego, posteriormente, si podemos ver la siguiente imagen, algo sin precedentes. Recuerdas que el presidente vetó 3 empresas farmacéuticas, aduciendo que eran empresas monopólicas, y si ves, bueno, no se alcanza a ver la cifra, pero digamos el total de compras son 1.700 millones de pesos, que bueno, pues parece que es mucho, pero si consideramos que el volumen de compras
del sector salud son 80,000 millones de pesos. 1.700 millones, pues no es algo que refleje este carácter monopólico, ¿no? ¿O qué piensas? Es correcto. De entrada, el veto, o sea, ¿no pareció algo sin precedentes el veto a estas empresas? Totalmente, Enrique. Mira, la razón primordial o el intento, yo quiero concederle el derecho a la duda al señor presidente y decir, se estaban llevando a efecto acciones corruptas. Ok. Bueno, pues actuemos contra aquellos que cometieron los actos de corrupción. Procedamos con denuncias, procedamos con demandas y por supuesto exijamos la devolución de todo aquello que se excedió por actos de corrupción, etcétera. Bien demostrados. Pero solamente por palomear, que quién sabe quién puso las marcas, decidir que 3 empresas eran monopólicas, como que tal acabas de decir, Enrique, porque habían proporcionado menos del 1.5% del total de las compras generales, se ve excesivo. Por otro lado, esta situación se ve reflejada en un problema gravísimo. Yo puedo comprar, puedo tener todos los medicamentos y el proveedor me los va a poner, pensemos, en Ciudad de México, o en Guadalajara, o en Monterrey, en esos 3 lugares. Y de ahí, ¿cómo lo voy a distribuir a todo el país? Ahorita pasamos a ese punto. Si vemos la siguiente imagen, una de esas empresas que están en esa lista es parte de este grupo. Bueno, el mismo dueño es de PiSA, ¿no? PiSA es importante, ¿verdad? Porque ella produce o distribuye anticancerígenos, ¿no? Quimioterápicos. Exacto, ¿no? Que sobre todo pues ha estado en el ojo del huracán, ¿verdad? Por el drama que ha implicado, porque en este veto y en esta suspensión de compras consolidadas, bueno, por un lado hay la violación al debido proceso de acusar a alguien de corrupto, ¿sí? Incluso vetarlo sin haberle probado, ¿verdad? Lo cual pues fue motivo de amparos, ¿verdad? Porque evidentemente, jurídicamente ese no puede ser el procedimiento. Exacto. Y segundo lugar, ¿cómo es posible que no se suspenda la compra de un medicamento, o de muchos medicamentos más bien, cuando no se tiene asegurado el abasto? Correcto. ¿No? Y eso pues repercute en que pues todos los laboratorios se programan, ¿verdad?, para producir, y las otras empresas para distribuir ese medicamento. ¿Qué pasa si se te suspenden los contratos? ¿Dejo de producir? Exacto, como cualquier empresa. Como cualquier empresa. Dejo de producir y en ese momento, ¿qué sucede? Desabasto. Porque a PiSA la acusaron de que estaba boicoteando la producción de medicamentos y que por eso había desabasto. Es correcto. No solo eso, fíjate. PiSA, independientemente de las calidades morales y éticas de cada uno de ellos, definitivamente nada tiene que ver, en un momento dado, esa calidad moral de los dueños o de quien sea, con el abasto del producto del medicamento. Es muy simple. Si yo pierdo el contrato, dejo de hacer los medicamentos, pero desafortunadamente, en este caso, Laboratorios PiSA producía quimioterápicos que son y siguen siendo importantes para el tratamiento, sobre todo, de leucemias, de niños que tienen cáncer. Se suspende la producción porque además COFEPRIS, que luego platicamos un poquito de eso, decide que están violando las buenas prácticas de manufactura y a través de eso cancela todo. ¿Qué sucede a los 2 meses? Pues a los 2 meses no hay medicamento, en específico el famoso Metrotexate, que no se proporciona a ningún hospital público, y ahí es donde empieza el problema. ¿Por qué? Porque empiezan a morir por no tener precisamente estos niños el tratamiento correcto. Muy bien, amigos, vamos a la pausa y regresamos.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv. 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 De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV, vamos a analizar un concepto que se ha vuelto muy técnico, pero también se ha ido popularizando, que es la cadena de suministro, que tiene que ver cómo se produce un producto hasta el consumidor final. Si podemos ver el siguiente esquema, por favor. Ah, no, perdón, aquí hay otro, creí que era el de cadena de suministro. Bueno, veamos este tema del superdelegado Lomelí, ¿no? Carlos Lomelí. Fíjate, toda esta situación de los vetos de las empresas se da justamente cuando el superdelegado de Jalisco, que es un prominente empresario farmacéutico, ¿verdad?, es cachado, ¿verdad?, con las manos en la masa. Por la ley, ¿verdad?, no puede él ser juez y parte, ¿verdad?, porque él era delegado de bienestar social y él no puede estar comprando, ¿verdad?, con sus empresas. Y fíjate, aquí en este esquema, él solo reconoció 4 de 9 empresas, ¿verdad?, y se le comprobó porque él, en ese círculo podemos ver familiares, empleados de él, y casualmente tenían la misma dirección. Sí, claro. ¿Cómo es este asunto del veto a PISA? No, terrible. Fíjate que eso es algo que sí es un poquito, ¿cómo llamarlo?, triste. Se supone que
el actual gobierno lo que busca es Decía luchar que era contra la corrupción. fuertemente contra la corrupción. Conflicto de intereses, corrupción. Conflicto de interés, corrupción. Ineptitud es corrupción. Falta de preparación para el desempeño de encargo es corrupción. Pero en este caso específico, el señor Lomelí, pues dueño de varias empresas distribuidoras de productos farmacéuticos, curiosamente ganó las licitaciones. Eso es conflicto de interés. La verdad no tengo yo los datos para decir si fue más barato, fue más caro, si tenían las mismas características los productos comprados de los que estaba exigiendo el sector salud o si no los tenía, pero lo que sí es una realidad es que yo no puedo ser juez y parte, tal cual lo dijiste claramente, Enrique, y muchísimo menos puedo intervenir en un proceso de compra de medicamentos cuando yo soy el que los hace y soy quien además decide quién es el que los proporciona. Entonces sí, ahí hay, no solo un conflicto de interés, sino que efectivamente es un acto de corrupción bastante, pues no sé, quien tuviera la necesidad o la opción de generar una denuncia tendría todos los elementos para considerar esto corrupto absolutamente. Y luego ha sido una gente que en Estados Unidos ha sido acusada de tener vínculos con el crimen organizado. O sea, imagínate y a pesar de eso fue diputado, candidato para gobernador. O sea, ha sido una persona de dudosa reputación y a pesar de eso, ¿en qué manos estábamos, no? Claro, pero hay que recordar que ya fue ungido y a partir de ese momento todos los pecados desaparecen. Fue tan escandaloso que renunció. Sí, por supuesto. Fue muy evidente, ¿no? Si vemos la siguiente imagen, por favor. Mira, aquí estaba lo de la cadena de suministros, ¿no? La industria farmacéutica naturalmente tiene peculiaridades. No es simplemente dejo de contratar a una empresa para poner a la de mi compadre, ¿no? Sino que ¿qué implica todo? Ya habíamos hablado de que las empresas planean a varios años porque un producto tiene que pasar una serie de procesos, certificaciones, ¿no? Para poder ser comercializado. Claro. Aparte de eso, ¿qué implica para que un medicamento llegue al consumidor final? ¿Qué etapas tiene que pasar? Claro, mira, en el desarrollo de cualquier producto farmacéutico estamos hablando de 4 fases. La primera fase es muy larga, complicada, porque es la fase de investigación. En esa fase vas estructurando diversas moléculas, vas manejando cuáles son ese tipo de moléculas que tienen efectos específicos. Imagínate una vacuna para el coronavirus. No es posible que ahorita haya una vacuna para el coronavirus, excepto que ya se conociera la cepa desde hace más de un año y ya se estuviera programando los estudios clínicos, etcétera, etcétera, que eso es lo que tiene que llevar todo, ¿no? O sea, fase 1, investigación, fase 2, lo que es la aplicación de estos productos en diversas áreas del conocimiento científico, su distribución a nivel mundial, la comparación entre pares. La tercera fase ya viene siendo, ya está el producto, ahora vamos a probar si el producto funciona y entonces se empieza a administrar a determinados grupos de personas que son voluntarios y la fase 4 es cuando ya se llega a una situación en la cual se puede manejar en grandes poblaciones bajo protocolos que se conocen como de doble ciego. Eso quiere decir, no sabemos quién está recibiendo el producto y quién no, y vemos cuál es su eficacia, cuál es su eficiencia, cuál es su biodisponibilidad y cada uno de los factores que determinan que un producto farmacéutico o medicamento sea válido. En el caso, pensemos del coronavirus. No deja de ser buenos deseos lo que dicen los chinos o los franceses, ¿no? Pues no nos consta lo que dicen los chinos, de que dicen que ya tienen una vacuna. Mira, Sanofi, que es una empresa de prestigio mundial, que además se dedica a la elaboración de vacunas, cada año debe de esperar a que el Centro de Enfermedades de Atlanta diga cuáles son las cepas que van a estar vigentes para la influenza en el curso del año. A partir de entonces, y que ya lo definió, puede elaborar las vacunas que ya están probadas y verificadas. Ahora,
se tarda más de 6 meses. Y todavía no se cumple ese plazo. Y del coronavirus Fue tenemos diciembre, que... ¿no? Diciembre, ¿no? Pues enero casi, ¿no? Sí. Porque, bueno, mira, China tiene la peculiaridad que tiene campos de concentración donde experimentan de todo, ¿no? Entonces, seguramente sí han de estar experimentando con muchos presos políticos y delincuentes que tienen en sus campos de concentración, donde, pues sí, tienen una situación de excepción Excepcional, claro. para poder probar sus medicamentos, pero por los tiempos no nos da, ¿verdad? No, pues es muy complicado. Igual lo que decías ahorita de los franceses por ahí hacen una publicación de que un producto que se utiliza contra el paludismo, que es la cloroquina, está funcionando muy bien para eliminar los síntomas y signos de la infección por coronavirus. Hasta donde salió publicada la semana pasada un documento en una revista de investigación muy formal, los estudios no representan ninguna diferencia entre utilizar cloroquina y utilizar cualquier otra cosa. Bueno, regresando al ejemplo, ya tenemos el producto, pero cada país tiene que obtener un certificado, ¿no? Por supuesto. Nosotros sabemos, o bueno, es muy famoso en México que la FDA autoriza tanto los medicamentos como los alimentos, ¿no? En México lo hace COFEPRIS. En México vamos a decir que hasta diciembre del 2018 había un agente como comisionado federal que conocía, sabía, estaba involucrado en los procesos, sabía de qué se trataba COFEPRIS. A partir de diciembre, finales, pues llega un pediatra, que como pediatra yo creo que debe ser bueno, pero que hasta el momento no ha demostrado conocer de qué se trata. Y cambian 4 subcomisionados de cada una de las áreas, que por decirlo así, son subcomisionados de este federal, que son de medicamentos, de control sanitario, de evaluación de riesgos. Todos ellos cambian y llega gente que tampoco conoce el procedimiento. Que es muy grave porque es un área clave para el registro de todos los medicamentos nuevos, para obtener permisos de importación en caso de que quiera traer desde una pastilla hasta un tomógrafo. Yo necesito una autorización. O para traer productos, por ejemplo, yo estoy enterado de que un barco en Veracruz estuvo parado 3 meses porque no obtuvo el permiso de importación y lo que traía era cloruro de calcio. ¿Para qué sirve? Pues sirve para básicamente producir algunos tipos de medicamentos, pero en general es un abono. Entonces, este barco estuvo parado 3 meses, se regresó. ¿Se imaginan lo que le costó a la persona que lo importó tener el barco 3 meses y tener que devolver el producto? Terrible. Eso es lo que afecta definitivamente a la cadena de distribución. Si yo no tengo forma de llevar un producto a su destino final, no nada más es porque no tenga el camioncito o en el caso de las vacunas, debo de tener vehículos refrigerados que me den una red fría. Exacto, acabas de poner el dedo en la llaga. Porque, digamos, dentro de la crítica que hizo el gobierno a la industria farmacéutica, es que también, aparte del monopolio de laboratorios, había un monopolio de empresas que distribuyen. Entonces, también al vetar estas empresas se rompió la cadena de suministro. Correcto. Porque el distribuir unas vacunas, por ejemplo, para el sarampión, por ejemplo, pues no lo puede distribuir cualquiera. ¿Qué logística implica distribuir vacunas? A ver, platícanos. No, hombre, necesitas lo que se llama una red fría. ¿Qué quiere decir? Las vacunas son biológicos. Son biológicos que están sujetos, como cualquier cárnico o cualquier lácteo, pues a sufrir variaciones o alteraciones conforme se modifica la temperatura ambiente. Si yo no tengo lo que se llama una red fría para esas vacunas, ¿eso qué quiere decir? Que estén entre 4 y 6 grados centígrados, los biológicos se desactivan o se inactivan, dependiendo de qué tipo de biológico sea. O sea, la vacuna deja de ser funcional o eficiente. ¿Será la causa del brote que tenemos ahorita? Hay un brote de sarampión. Considerando el desabasto, naturalmente. Porque, ¿qué sucedió cuando se dejó de comprar las medicinas? Pues se buscó comprar en otros lados, importarlo.
vamos a suponer que lo compré, incluso se compró más caro de lo que se decía que se iba a ahorrar. ¿Y luego qué hago con la medicina? ¿Cómo la hago llegar si estoy vetando a las empresas que tenían esa especialización? Así es. Entonces no pueden hacer llegar las vacunas a los lugares donde se necesitan. Claro. Además, mira, ahí hay una situación gravísima. Si yo voy a importar cualquier tipo de medicamentos, debo de estar seguro de que esos medicamentos cumplen con los estándares nacionales. Cumplen con la regulación de la Secretaría de Salud, de Comercio, de todo tipo. Pero además deben de cumplir con las características de bioequivalencia. ¿Qué quiere decir? Que sí funcionan. Si yo me voy al mercado mundial a comprar un ejemplo muy simple, paracetamol. Paracetamol se hace en todo el mundo, pero la forma en que entra al organismo, se distribuye y funciona varía dependiendo del proceso que se utilizó. Por lo tanto, una cosa es que yo compre paracetamol de una marca reconocida o de un genérico reconocido, y otra cosa es que salga al mercado hindú o chino, sin ofenderlos, ¿verdad?, donde hay paracetamol que no va a cumplir con esas características. Y como decía un amigo, ¿es paracetamol o paracetamal? Porque de plano no funcionan, ¿no? Claro. Pero además, quien debe de autorizarlo es COFEPRIS. Antes de irnos al corte, veamos la siguiente imagen. Empezó a presentarse un desabasto desde el primer trimestre del 2019, ya de una manera muy aguda, para enfermedades, fíjate qué graves, diabetes, hipertensión, ¿no? Cuestiones, ahí no aparece, pero por ejemplo, bueno, los retrovirales para el SIDA, y tampoco ya aparece la cuestión de los anticancerígenos, ¿no? Así es. O sea, enfermedades muy críticas, ¿verdad?, que requieren determinados medicamentos. Muy especializados. No había en los hospitales públicos. ¿No? Y luego en las farmacias sí se podían encontrar, pero justamente a otro precio. Definitivamente. El sector público, vamos a pensar, te da una receta, te cuesta un precio, tú vas a la farmacia en la esquina y te cuesta 10 veces más. Punto. Todo es oferta y demanda. Tal cual. Si ya en el hospital público no hay medicinas, pues voy a la farmacia. Correctísimo. ¿Y en cuánto cuánto va a costar un medicamento para el SIDA? Es carísimo además, porque son retrovirales muy específicos que sí son muy caros. En fin, amigos, bueno, pues estamos aquí analizando el desabasto, las causas, y ya vamos a empezar a ver las consecuencias. Regresamos. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más.
Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Aztele.tv. 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 Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Hablamos del desabasto de algunos medicamentos, pero desafortunadamente el desabasto va más allá de eso, ¿verdad? De productos básicos, de jeringas, de agujas, y recientemente pues ya de cubrebocas, equipo para medir temperatura. Exacto. ¿Qué productos tú has notado que hay mucho desabasto? Fíjate que ya teníamos un problema inicial con productos para lo que es la desinfección de las personas, lo que nosotros llamamos asepsia y antisepsia. Porque sí, para hacer una buena asepsia con agua y jabón es suficiente. Gel antibacterial también hay que asistir. Exactamente. Pero para hacer una antisepsia necesitas productos muy específicos que tienen clorhexidina, que tienen polividona, otro tipo de productos que no siempre están disponibles. De esos ya existe un poquito de desabasto. Agrégale que ahora con la situación de la pandemia que vivimos, ha habido compras de pánico. No solo de personas, de grandes compañías que han decidido proteger a sus empleados y entonces adquieren 150,000 cubrebocas, 3,000 respiradores N95 y de repente en 3 días, acabamos con la producción estándar. ¿Y en qué crees? Empezaron a subir de precio. Un cubrebocas de 3 pliegues que te cuesta normalmente de 40 a 60 centavos, ahorita me acaban de ofrecer un paquete de 100 a 14 pesos cada uno. Los respiradores N95 que te cuestan 8 o 9 pesos, hoy están a 300 pesos cada mascarilla de esas de N95. O sea, el desabasto es importante, pero también tiene que ver con el fenómeno de oferta-demanda. Termómetros, gogles, mascarillas protectoras, trajes Tyvek, que se llaman esos que ven así como de astronauta. Exacto. Se llaman trajes Tyvek. Tampoco hay disponibilidad, inclusive de los petos desechables, guantes desechables, guantes de nitrilo, guantes de cirujano. Hay un desabasto importante. ¿Por qué? Porque todo el mundo está comprando. De entrada del mercado mundial no se da abasto conforme los países se van contagiando.
Correctísimo. Y aquí tuvimos tiempo para prevenir eso y no se hizo. Exactamente. Por otro lado, también te voy a comentar, finalmente el uso de cubrebocas no impide el paso del virus, ¿eh? Los virus son muy, muy, muy pequeños. Pasan sin ningún problema entre las fibras del cubrebocas, ¿no? El cubrebocas, háganme cuenta que son agujeros así, y Claro. pasa por ahí muy chiquito el virus. ¿Qué sí sirve? Bueno, sirve, por ejemplo, si yo tengo un problema respiratorio agudo, tipo gripa o tipo catarro, y traigo un cubrebocas, una mascarilla, por supuesto que voy a evitar enviar al medio ambiente y contaminar el Es medio peor no ambiente. usarlo que usarlo. Ahí es, por supuesto. Si vemos la siguiente imagen, por favor. Bueno, pues empezó a haber protestas. Aquí vemos de los padres de familia, ¿verdad? Que empezaron a protestar con intensidad y con justa razón por la falta de medicamentos. Si vemos la siguiente imagen, por favor. Ya nos tenemos que ir más rápido. Si vemos la siguiente imagen, por favor. Los estados donde mayor se ha dado el desabasto, a nivel de instituciones, el ISSSTE encabeza casi el 50% del desabasto se da en el ISSSTE, desafortunadamente, ¿verdad? Tan importante institución. Si vemos la siguiente imagen. Una de las consecuencias de fíjate lo que te comentaba de las jeringas, hay un documento de una directora del ISSSTE de Aguascalientes donde autoriza, ¿verdad?, que se pueda reusar una jeringa no entre pacientes, sino con uno mismo, ¿verdad? Si va a utilizar para ese paciente distintos medicamentos, pues incluso se pueden mezclar y con una misma jeringa. Entonces, en lugar de usar 3 jeringas con una, ¿verdad?, vamos a ahorrarnos otras 2 jeringas. ¿Cómo es este asunto? No, terrible. Mira, yo recuerdo cuando era estudiante de medicina, hace un par de años, no creas que más tiempo, por supuesto. Y en ese momento yo trabajé, hice el internado en el Departamento Federal, en lo que en ese entonces era la Cruz Verde. Sensacional, mi aprendizaje fue sensacional, pero sí teníamos una terrible deficiencia en cuanto a abasto de jeringas, gasas y medicamentos, pues no se diga. El utilizar, ni en esos momentos tan graves, utilizábamos una jeringa para, aunque fuese el mismo paciente, administrar 3 o 4 medicamentos, ni en ese momento. Entonces, esta instrucción que está dando esta persona de Aguascalientes, pues es muy triste, porque quiere decir que si no se utiliza así el insumo, es posible que esa persona, empeore su situación de salud. No quise decir se muera, porque no quiero ser tan dramático, ¿verdad? Pero empeore su situación de salud, se contamine. Y sabemos que hoy día las infecciones intrahospitalarias son las causantes del 50% de los decesos intrahospitalarios. Si vemos la siguiente imagen, por favor. Aquí cuando se bajó esta imagen es sobre los muertos en el hospital de Pemex de Tabasco, ¿verdad? Ahora, pues, según los familiares se habla de 14 muertos. Naturalmente la empresa no reconoce todos. Según dicen que se compró un particular determinado medicamento, pues, como parte de este desabasto, ¿verdad? Pues digamos, muchos de la instrucción en ese entonces de Raquel Buenrostro fue de que mientras se hacían las licitaciones y las compras a nivel federal, cada hospital pues tendría que arreglárselas para comprar los medicamentos. Entonces la hemodiálisis, ¿verdad?, en este hospital se les dio medicamento contaminado y ya van por lo menos 14 muertos, ¿verdad?, sí, porque tenía una bacteria y pues resultó contraproducente, ¿no? Y ya vemos otra consecuencia, ¿no? Por supuesto, lo que decía yo hace un momento, ¿no? Las infecciones intrahospitalarias causan la mitad de las muertes, que no necesariamente es por la que entró la persona. A lo mejor una persona entró por una apendicitis. Se complicó un poquito la apendicitis, la persona en lugar de salir al tercer día, salió a los 15 días.
la mitad de esos no salen. ¿Por qué? Porque se contaminan de las bacterias que ya están súper tratadas y son súper bacterias a nivel hospitalario. De hecho, no sé si recordarás, Enrique, hace poco más de un año hubo una campaña mundial de cuida la aplicación de antibióticos. Y en México, desde hace 6 años, salió un decreto que los antibióticos solo se pueden administrar bajo prescripción y receta médica. Entonces, ¿por qué? Pues porque las bacterias están superbacterias. La salmonela tú la ves y salta de la cajita de Petri casi, ¿no? Y te come. Exacto, ¿no? Porque la gente se automedicaba y de esa manera, o sea, se automedicaba de un modo muy anárquicamente, ¿no? Y eso lo único que hizo fue fortalecer a las bacterias. Totalmente. Desafortunadamente ahora en los mercados públicos consiguen medicamento pirata. Si vemos la siguiente imagen, por favor. Bueno, está... Bueno, claro. Esa es la solución. Bueno, aquí están las protestas, esta imagen como que iba antes. Sí, pasamos a la siguiente. Justamente aquí hacen referencia a que cuando se ha importado medicamentos no se tiene el registro nacional. Sanitario, registro sanitario. Exacto, ¿no? Es lo que comentabas hace rato sobre comprar a otros países donde no podemos saber en qué condiciones se produjeron esos medicamentos, ¿no? Claro, las buenas prácticas de manufactura con las cuales fue invalidado PISA, pues bueno, no nos constan en ninguno de los medicamentos que se importaron. Y claramente lo has definido, Enrique. En la calle hay infinidad de productos pirata. Estos productos pirata, obviamente, ¿de dónde vienen? Pues de las mismas fuentes donde probablemente nuestro jefe de compras fue y compró este tipo de medicamentos. Digo nuestro jefe de compras porque también hace de relaciones exteriores y hace de secretario de comercio y todo eso, ¿no? Porque el problema de los genéricos es que aunque cumplan con ciertos estándares, ¿no? De que no se sabe en qué condiciones se produjeron. Podrán decir, sí, pues aquí mira, tenemos el mismo estándar de un producto de marca, por llamarlo así, pero en qué condiciones se produjo no se sabe. Eso es exactamente las buenas prácticas de manufactura, lo que define que un producto tenga los estándares mínimos de calidad aceptables. Y segundo, el genérico no tanto es la buena práctica de manufactura, la calidad del producto, sino lo que se llama la biodisponibilidad. Por ejemplo, regresemos al paracetamol. Si lo tomamos de una marca comercial reconocida, la cápsula se va a disolver después del estómago. Si lo tomamos de un producto no tan reconocido, se va a disolver dentro del estómago y los ácidos del estómago van a inactivar el producto. Esa es lo que se llama la biodisponibilidad, que además su efectividad terapéutica se llama bioequivalencia. Ah, muy bien. Si vemos la siguiente imagen, llegamos al tema del momento, ¿no? El coronavirus. Este es el reporte de ayer en la noche, ¿verdad? Que se habla de 93, ¿no? De casos con coronavirus. Y globalmente no llegamos ni a 1000 pruebas que se han hecho por los que dicen ahí los 600 que dieron positivo y los 200 y pico ahí que dan que son sospechosos. Si haces la suma no llega a 1000. ¿Cómo ves esto de que no se han hecho ni siquiera 1000 pruebas a nivel nacional? Fíjate que eso es algo que sí me tiene consternado porque por lo pronto en la Ciudad de México hay más de 50 laboratorios que pueden hacer el famoso PCR. Ese no tiene ninguna dificultad para hacerse en un laboratorio bien montado, que tenga los instrumentales correctos y suficientes. Podemos tener tanto de los institutos nacionales, cardiología, nutrición, cancerología, neurología y por supuesto el de enfermedades respiratorias. Los grandes hospitales nacionales como Centro Médico, La Raza, el Hospital López Mateos, etcétera, todos ellos cuentan con un área de laboratorio que pueden hacer este tipo de estudios. Agrégale las universidades, la UNAM,
tiene más de 5 laboratorios que pueden hacerlos, el Politécnico igual, o sea, tenemos forma de hacerlos. Es cierto, hay que desarrollar correctamente la técnica, hay que tener los reactivos correctos, por supuesto, pero eso se puede instrumentar una semana. Tenemos un mes que sabemos que ya estamos a punto de ser infectados. Deberíamos de tener la posibilidad de que todas estas pruebas se hicieran. Al día de hoy, eres muy claro, ni siquiera 1000, porque quien lo está haciendo es el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Sé que al día de hoy hay 4 hospitales privados que han sido autorizados. Esos hospitales privados pueden hacerlo. Pero no nada más. ¿Qué tal que ahorita, fíjate, simple y sencillamente, quiero pensar en una empresa grande que tiene 150,000 trabajadores y que se dedica a hacer pan? Que decida el dueño de la empresa, quiero que mis trabajadores se hagan su estudio de coronavirus para saber si estamos o no en riesgo. Y van todos los trabajadores a hacer la prueba del coronavirus. ¿Dónde? No más de una empresa. No más de una empresa. Hablamos de una ciudad, de un país. Hablamos de que si tenemos un problema verdadero de brote epidémico, fase 3 en la Ciudad de México, ¿qué quiere decir? Que ya hay un contagio de persona a persona en cualquier lado. Y te gusta que haya la 10ª parte de los 9 millones de habitantes de la Ciudad de México, que tengamos que hacernos pruebas. Estamos hablando de 900,000 personas. ¿Dónde se los van a ir a hacer? Claro. ¿Cómo ves esta estrategia de que, recuerdas que coincidimos en un panel y comentábamos que el subsecretario López-Gatell había dicho que era inminente la llegada de esa pandemia? Así es. Fíjate, si se sabía que iba a llegar, Hace un mes. ¿por qué no se evitó que entrara? ¿No? O sea, si ya sabemos, o sea, la fase 1 no es inevitable, se puede evitar. La fase 2 no es inevitable, se puede evitar, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Por qué no se tomaron las medidas, verdad, pertinentes para evitar la fase 1? Si se sabía, el mismo subsecretario sabía que iba a llegar, además de que vivimos en un contexto de crisis sanitaria. Así es, así es. Mira, hace rato decía yo que corrupción también es ineficiencia e ineptitud. Estas decisiones las debe de tomar no el subsecretario de Salud. Quien las debe de tomar como política pública de salud nacional es el Consejo General de Salubridad, cuyo presidente es el secretario de Salud, y lo integran los institutos nacionales de salud, el IMSS, el ISSSTE, universidades y connotados investigadores nacionales. ¿Dónde están? No hay política de Estado para enfrentar esta pandemia. No. Y estamos en riesgo todos. Todos estamos sujetos a las ocurrencias. Yo quiero pensar que son algo más que ocurrencias, dada la trayectoria académica del subsecretario, pero tal parece que son ocurrencias. Y además, la máxima figura que sabe que la imagen lo es todo, lo primero que hace entrando en las mañaneras es rechazar el gel, ir y saludar de beso, abrazar a todo mundo. Pues, ¿qué mensaje le estamos enviando a la nación? Cuando deberíamos de tener, no queremos llegar a estar como Italia, ¿o sí? Cuarentena absoluta, no queremos estar ahí. Entonces hay que hacer otras cosas. Amigo, agradecemos mucho su presencia aquí en Contrapunto TV. Agradecemos mucho a Humberto Martínez Cardoso su presencia. Gracias. Los invitamos para que sigan en Contrapunto TV, sigan pendientes de sus programas. Hasta la próxima. Muchas gracias. Astele.tv